Existe una quietud que únicamente habita entre paredes propias. No es la quietud que aburre, tampoco la que resuena hueca, sino aquella que tiene textura de refugio. Es el instante donde percibes el murmullo distante de los electrodomésticos, el ritmo pausado del segundero, y comprendes que, por fin, el mundo no te reclama en ninguna parte. No es abandono, es serenidad. La mayoría lo malinterpreta. Observan a quien prefiere permanecer en su espacio y asumen introversión patológica, fobia social o rechazo al mundo. Sin embargo, para ciertas almas, el espacio propio no representa escape de la existencia. Es el único territorio donde los pulmones recuerdan cómo expandirse, porque allá afuera, entre el estruendo de las comparaciones incesantes, las exigencias y las máscaras, se desdibujan. Entre sus muros, se reencuentran. Quizás comenzó en la infancia, en las aulas saturadas, el transporte público, las aglomeraciones, espacios donde el caos era norma. Para algunos, esos ambientes representaban campos de batalla. Requerían elevar la voz para existir, simular para pertenecer, gesticular alegría para encajar. Por eso crearon refugios internos, dimensiones más gentiles, más pausadas, más clementes. El espacio personal trascendió lo geográfico y se transformó en santuario. Los neurocientíficos han identificado que quienes prefieren la intimidad del hogar presentan procesamiento sensorial intensificado. Sus sistemas nerviosos registran la realidad con mayor profundidad. Iluminación excesiva, volúmenes elevados, interacciones múltiples. Todo puede convertirse en sobrecarga sensorial. Por ello, la quietud doméstica no significa evasión, significa equilibrio. Es el sistema parasimpático declarando, aquí puedo restaurarme. Pero trasciende la neurobiología. Existe una dimensión casi mística. El espacio propio es el único territorio donde abandonamos el personaje, esa construcción social que sonríe automáticamente, que conoce los códigos, los tiempos, las respuestas esperadas. Ese personaje se desvanece cuando cerramos la entrada. Lo que permanece es la esencia, el ser sin máscaras, sin performance, que simplemente respira. Es paradójico cómo alguien puede transitar jornadas entre multitudes sintiéndose fantasma, pero al regresar, sentado frente a su ventana con una infusión caliente, finalmente sentirse percibido por sí mismo. Esa es la alquimia silenciosa del retiro. No es aislamiento, es intimidad del espíritu. Habitamos una era que glorifica la exposición constante. Admiramos a quienes permanecen siempre activos, presentes, produciendo, exhibiendo, performando. Interpretamos la quietud como sospecha y la pausa como indolencia. Pero existe una fortaleza silenciosa en quienes dominan la soledad sin sentirse abandonados, porque descubrieron que la completitud no siempre habita en el estruendo. A menudo reside en los intervalos. Hay una antigua sabiduría, quien no explora su interior, permanece vacío. Para quienes abrazan su espacio, la introspección no es escape, es sincronización. Es su método para metabolizar experiencias, recuperarse del exceso sensorial y reconectar con lo esencial. Considéralo, cuando permaneces constantemente entre otros, tu identidad se fragmenta. Te transformas en versiones múltiples según la audiencia. Pero en tu espacio, existe una sola audiencia relevante, tu conciencia. Ciertamente, existe una frontera sutil entre soledad y aislamiento. Hasta las naturalezas más introspectivas requieren vínculos. Pero aquí emerge la paradoja. Quienes abrazan su espacio suelen cultivar conexiones más auténticas, no más numerosas, porque no disipan energía en interacciones superficiales. Buscan relaciones donde el silencio compartido es confortable, donde pueden coexistir sin saturar el ambiente con palabras. Es presencia, no representación. Las investigaciones sobre soledad revelan datos sorprendentes. Quienes invierten tiempo en soledad consciente muestran índices superiores de pensamiento divergente y regulación emocional.
no por capacidad intelectual superior, sino por práctica reflexiva. Metabolizan emociones en lugar de reprimirlas. Examinan pensamientos en lugar de evitarlos. En esa cuadra de Emergent Insights, cristaliza la comprensión y las heridas psíquicas encuentran espacio para cicatrizar. Recuerda tus epifanías más significativas. Probablemente no surgieron en eventos sociales ni ambientes estimulantes, sino bajo el agua de la ducha, en la penumbra de tu cuarto o caminando sin destino. Ese es el poder inadvertido del retiro doméstico. Otorga al psiquismo el silencio necesario para articularse con claridad. No obstante, muchos amantes del hogar experimentan culpa. Creen estar desperdiciando experiencias, que la vida transcurre en otros escenarios y ellos permanecen rezagados. Las plataformas digitales intensifican esa percepción. El desfile infinito de experiencias ajenas, aventuras y celebraciones hace que los hogareños cuestionen sus elecciones. Pero la realidad es que las vitrinas digitales no reflejan verdad. Todos buscan tranquilidad, solo que para algunos la tranquilidad tiene forma de refugio doméstico. Existe algo profundamente humano en requerir un espacio para detenerse, pausar y reiniciarse. En épocas ancestrales, los contemplativos buscaban montañas o ermitas. Hoy lo hacemos en habitaciones propias, rincones con libros o departamentos pequeños repletos de vida vegetal. Es el mismo impulso arquetípico, regresar al centro después de la dispersión. El hogar representa el templo contemporáneo y la neurociencia lo documenta. Al estar en tu territorio, el organismo registra ambiente seguro. Decrece el cortisol circulante porque no hay amenazas que enfrentar ni expectativas que cumplir. Por eso los procesos cognitivos fluyen mejor en casa. Por eso, en soledad, emergen emociones postergadas. Las defensas ceden y lo reprimido encuentra expresión. Es restauración disfrazada de quietud. Pero no todos lo comprenden. Algunos insistirán, deberías socializar más, desperdicias tu juventud. Lo que no perciben es que permanecer en casa no equivale a inactividad. Las metamorfosis más profundas ocurren en silencio. Leer, contemplar, crear, imaginar, son revoluciones silenciosas tras puertas cerradas. Quienes abrazan su hogar no escapan del mundo, se fortalecen para él, se restauran, se reconstruyen, se redescubren y cuando emergen portan serenidad en lugar de caos. Existe también consuelo psicológico en los rituales domésticos. El cerebro aprecia la predictibilidad porque minimiza la incertidumbre. Conocer cada objeto, sentir familiaridad con el entorno, tranquiliza los sistemas de alerta. Para el amante del hogar, esa predictibilidad se vuelve medicina. No es monotonía, es autorregulación. Cada gesto, cada pequeña ceremonia, iluminar una vela, preparar la bebida matutina, comunica al sistema nervioso, estás protegido. En una civilización que idolatra la hiperproductividad, esa quietud parece subversión. Nos programaron para creer que el valor requiere acción visible, exhibición, producción constante, pero los hogareños desafían silenciosamente ese paradigma. Demuestran que el significado no siempre surge del movimiento, sino de la pausa profunda. De estar tan presente que percibes la lluvia contra el vidrio, los patrones de luz en las superficies, la danza de las sombras. Es una alegría más sutil, más honesta, que no requiere validación externa. Algunos jamás comprenderán esa plenitud. Para ellos, el silencio oprime y la soledad castiga. Pero para los amantes del hogar, el silencio no está vacío, tiene melodía, es el sonido de finalmente ser suficiente. Existe una hermosa contradicción en las naturalezas hogareñas. La realidad es que perciben demasiado. Cada intercambio, cada estímulo, cada mirada los impacta profundamente. Y cuando el mundo excede su capacidad, no escapan, se resguardan. No es temor al otro, es autocuidado. El espacio personal revela mucho sobre quién lo habita.
Algunos ambientes resplandecen con luz y sonido, otros abrazan la penumbra, texturas suaves y aromas reconfortantes. Cada hogar refleja el alma que lo cultiva. Los contemplativos generan calidez, los creativos, inspiración, los analíticos, orden. Dentro de esos límites construyen cosmos privados. Los estudios confirman que quienes cultivan la soledad desarrollan mayor capacidad empática, originalidad y riqueza imaginativa, porque el retiro les permite escuchar su voz auténtica sin interferencias ni evaluaciones. Rodeado de otros, tu pensamiento se adapta. Piensas en el código del grupo. Pero en soledad, tus pensamientos emergen sin censura. Ahí germina la innovación. Considera a los grandes creadores, visionarios, revolucionarios del pensamiento. Muchos requerían soledad, no por misantropía, sino porque necesitaban espacio para gestar ideas. Simone de Beauvoir afirmaba que la independencia requiere espacio propio, pero eso trasciende géneros. Todos requerimos un territorio, físico o simbólico, para comprender nuestra naturaleza. Quienes abrazan su hogar han comprendido que el mundo exterior no los define. No requieren estímulos constantes para sentirse vivos, ni audiencias para validar su existencia. Porque tras suficiente tiempo en tu propia compañía, abandonas la necesidad de aplausos y comienzas a cultivar serenidad. Naturalmente, la soledad puede confrontar. Sin distracciones, los pensamientos adquieren volumen. Y eso puede desestabilizar. Pero quienes abrazan ese silencio descubren algo transformador. La paz no es ausencia de pensamiento, sino aceptación de su flujo. Aprenden a observar sus emociones sin resistencia. Esa es la madurez psicológica en su expresión más pura. La investigación lo confirma. La comodidad con la propia compañía es uno de los indicadores más confiables de desarrollo personal. Quienes disfrutan su soledad poseen identidades más sólidas, menor dependencia de validación externa y mayor coherencia con valores personales. Porque tras suficiente silencio, distingues tu voz auténtica del ruido colectivo. Así evoluciona la sabiduría. ¿Significa que los hogareños nunca experimentan soledad? Por supuesto que sí. Pero su soledad tiene dimensión. No es vacío existencial. Es anhelo de conexión genuina, no superficial. Prefieren la soledad antes que compañías que los invisibilizan. No es elitismo. Es discernimiento. Y cuando encuentran sus tribus, aman con profundidad, con presencia, con totalidad, porque comprenden el valor de la energía, ofrecen atención consciente, afecto sin urgencia y confianza construida. Por eso sus vínculos perduran, están tejidos con sustancia, no con ruido. A veces, el amor al hogar surge no de la paz, sino del agotamiento. Agotamiento de ser malinterpretado, de mantener personajes. Para ellos, el hogar no es escape. Es restauración. Los terapeutas lo denominan descompresión psicológica. Cuando regresas y solo deseas el silencio, no es apatía. Es tu organismo finalmente exhalando. Has navegado el día conteniendo reacciones, manteniendo apariencias, modulando respuestas. Cruzar tu umbral y liberarlo todo no es rendición. Es sanación. Los hogareños suelen ser altamente perceptivos. Absorben las atmósferas emocionales como receptores sensibles, registran microexpresiones, tonalidades, energías sutiles. Es una capacidad, pero también una carga. Requieren retirarse para procesarlo. Y cuando regresan al mundo, lo hacen más centrados, más compasivos, más lúcidos. Finalmente, amar el hogar no es solo preferencia, es ritmo del ser. Algunos nacieron para la velocidad y el intercambio, otros para la contemplación y la pausa. Ninguno es superior. Son expresiones diferentes de humanidad. Pero como la cultura celebra el movimiento perpetuo, los contemplativos dudan de su naturaleza. En realidad, simplemente resuenan en otra frecuencia. Y eso contiene belleza.
Porque el mundo requiere ambos, los que avanzan y los que observan, los que generan sonido y los que descifran su significado. Tal vez por eso tantos innovadores, artistas y pensadores florecen en soledad. No rechazan el mundo, buscan comprenderlo más profundamente. Transmutan el retiro en creación, la quietud en visión, el silencio en obra. Sus hogares son extensiones de su psique, cada elemento tiene propósito, cada espacio guarda significado. Pero incluso para quienes no crean formalmente, el principio permanece. El hogar es donde procesamos la experiencia, donde integramos lo no resuelto, donde regresamos al centro. Ese retorno, ese reencuentro con el núcleo, es una necesidad humana fundamental. Porque sin importar cuán lejos viajemos, todos requerimos un santuario donde deponer las armaduras y simplemente existir. Para algunos, ese santuario son las personas, para otros, es el silencio, 4 paredes y una luz tenue. Existe algo sagrado en elegir la quietud sobre el espectáculo. Requiere valentía rechazar el ruido, abandonar la necesidad de ser percibido y encontrar significado en lo invisible, porque ahí retorna la autenticidad. Comienzas a vivir no para demostrar, sino para experimentar, y los muros que parecían prisión se transforman en libertad. Esa es la psicología profunda de quienes aman su refugio. No rechazan la vida, la abrazan diferente, la saborean, la honran con tempo distinto. No se alejan del mundo, crean una versión donde el alma puede expandirse y cuando emergen traen algo escaso, presencia serena. No contribuyen al ruido, ofrecen silencio como bendición, porque una vez que encuentras paz en tu interior, dejas de buscarla afuera, dejas de requerir que otros te hagan sentir en casa, porque ya la portas contigo. Entonces, si amas tu espacio, no te justifiques. No permitas que te convenzan de que la quietud es pereza o que el refugio es cobardía. No estás perdiendo experiencias, estás encontrándote, realizas trabajo interior que muchos ni siquiera perciben, y ese trabajo, silencioso e invisible, es el que transforma todo lo demás. Porque cuando el mundo tambalea y todos buscan anclas, los contemplativos ya las encontraron, no en multitudes ni estímulos, sino en el ritmo suave de lo cotidiano, en la luz del amanecer, en el sonido de la lluvia, en tu propio pulso resonando en la quietud de un espacio que, finalmente, reconoces como tuyo. Esa es la gracia. El hogar no es arquitectura, es el reflejo de la paz que cultivaste, un templo hecho de paciencia, presencia y verdad. Es donde te encuentras contigo repetidamente, hasta que un día comprendes que nunca estuviste solo, simplemente estabas regresando a ti mismo.